Se está desarrollando la guerra en Europa del Este, en particular en Ucrania, la invasión de Rusia a dicho país y en general, en esta crónica también lo admito y en otros noticieros, sin duda de la competencia también, la perspectiva predominante y la perspectiva desde Ucrania. La mirada de la guerra es la mirada desde Ucrania y estamos todo el tiempo matizados por esa mirada subjetiva. Vamos a tratar de tener otra mirada, otra perspectiva de lo que está ocurriendo para poder entender de qué va esta guerra que está generando una crisis humanitaria tremenda, pero que tiene sus razones. No sus justificaciones, pero sí sus razones. Vamos a hablar con un argentino que reside en Rusia, Nicolás Piñeiro. Buen día, ¿cómo estás? Hola, Nicolás. Buenos días, Andrés. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, Nicolás. Junto a Silvina Brochero te queríamos preguntar lo siguiente. ¿Cómo se ve desde Rusia, cómo se percibe desde Rusia este conflicto bélico que ya lleva más de 2 semanas y que no se percibe un fin en corto plazo? Bueno, Andrés, la verdad que como cualquier escalada que se llega a un conflicto hasta una guerra, obviamente se siente, la gente está sufriendo, ¿no? Obviamente vos salís a las calles, ves las caras de la gente preocupadas, ¿no? Porque todos tienen acá en Rusia, como sabés, es una misma nación. El pueblo ucraniano con el pueblo ruso es la misma nación. Todos tiene su tía que está en Kharkov y también ha recibido lamentablemente en su casa bombardeos del lado ucraniano. Por eso la verdad que se vive con angustia, porque como dije nuevamente en el anterior programa con Eduardo Feynman, al final el más castigado es el pobre, es el trabajador, que no quiere dejar su casa o su vivienda porque es lo único que tienen. Vos imaginate lo difícil que es abandonar tu casa, que la construiste, tus memorias de tus familiares que vivían en esta casa, abandonar todo, abandonar tus perros, tus gatos, tus animales, muchos son en terrenos que tienen agricultura. No es fácil y la verdad que obviamente en cualquier guerra terminan muriendo muchos inocentes. Así que bueno, se vive con angustia, Andrés, con angustia. Vuelvo a repetir, esta guerra no empezó hace 2 semanas, empezó en el 2014, cuando entró en guerra directamente el régimen de Kiev con el presidente Poroshenko a la región de Donbass, Lugansk y Donetsk. Yo trato de explicar a todos mis compatriotas en Argentina que yo acá estoy en el 2008 y desde el 2014 veo todos los días escenas de que bombardeaban escuelas, bombardeaban hospitales en Donbass. Y acá lo único que publicaban era en Rusia. Claro. Nadie miraba la información. Esa información fue totalmente borrada y el único argumento de Europa y de Estados Unidos es que ellos eran separatistas y que tenían que salir expulsados del territorio porque es territorio ucraniano. Y si uno se pone en el lado de ellos también. Por eso a mí me duele con mucha angustia de una guerra que está lamentablemente atacando una misma familia, y vos ves que la gente, hay muchas familias que se separaron durante estos 8 años de guerra, unos que pasaron a estar a favor del lado ucraniano, otros que estuvieron a favor de pasar al lado ruso. Entonces, la verdad que se vive como te vuelvo a repetir, con angustia como en cualquier tiempo de guerra. Nicolás, el ciudadano ruso, la pregunta que uno se realiza, ¿no? Vos describís esto, que ustedes viven esta realidad con angustia porque son un pueblo que están en guerra. ¿El ciudadano ruso está de acuerdo con la invasión que realiza Rusia a Ucrania? ¿Están de acuerdo? ¿Creen que es pertinente hacerlo o no? Yo creo que por eso yo volver a analizar un poco esto con tiempo. Nosotros desde el 2014 vemos, y yo les puedo mandar a Andrés algunas imágenes de los primeros ataques a Donbass, donde hay, creo que la imagen que a mí hasta el día de hoy me acuerdo, y mi pregunta fue, ¿por qué no hicimos nada? ¿Por qué no hizo nada el gobierno de Vladimir Putin en aquel entonces, en el 2014, cuando bombardearon? Y ahí hay una imagen dolorosísima de una mujer que estaba con su bebita, que le cayó una bomba, se le reventaron las piernas y la bebita se murió, falleció.
En manos ella vivió unos 5 o 7 minutos gritando: salven a mi hija y paren de bombardear. Y eso acaba de pasar en la televisión. Nicolás. Entonces, desde hace mucho tiempo, el mismo, por ejemplo, la familia de mi mujer que está en Ucrania, ellos dicen: Ucrania tiene que parar esto. No podemos ser independientes, no puede haber una lucha contra Rusia. Obviamente, muchísima gente sufrió en Donbass, 600.000 evacuados durante estos 8 años. El oeste le dio la espalda, nadie aceptó que había un conflicto. Había un acuerdo de Minsk. Lo único que hacía falta, Andrés, era que se pongan a sentarse Zelensky con los jefes de Estado de Alemania, de Francia y de Rusia y llegar a un acuerdo de paz. La gente de Donbass lo único que pedía que sean parte del Parlamento ucraniano, que tengan representación y que mantengan la lengua rusa en el territorio de Donbass, pero no separarse de Ucrania. ¿Qué tan difícil fue llegar a ese acuerdo? Putin lo dijo, es cuestión de sentar y terminar ese acuerdo. Por lo menos es el único instrumento en documento que nos va a permitir llegar a la paz por escrito, no por promesa, hablado. Está donde bien, Nicolás. totalmente... Lo que pasa es que también muchas veces por razones humanitarias se desatan las principales guerras, ¿no? Recordemos que Estados Unidos en todas sus invasiones también aduce argumentos humanitarios para instalar democracias en distintos países. Tenemos, como mencionás vos, desde 2014 la situación crítica de Donbass, o como bien la pronunciás vos, que yo no lo puedo replicar, obviamente, cómo se llama esa región, de Donbass y Crimea, que es la que está en tensión del 2014, donde habría más de 15.000 ciudadanos que han fallecido a causa de los ataques ucranianos a dicho país, que luego fueron reconocidas como repúblicas populares independientes por Vladimir Putin hace unas semanas nomás, y eso desató la guerra. El tema es, si Ucrania, el pueblo ucraniano, como bien mencionás vos, son hermanos del pueblo ruso, muchos hablan el mismo idioma. El tema es si no quedaron atrapados en una disputa interimperialista entre Estados Unidos y la OTAN, que quería seguir avanzando en su frontera hacia Rusia, hacia el este de Europa, y por otro lado, que Rusia considera Ucrania como su patio trasero, ¿no? Como su patio delantero, como el patio de entrada a Europa. Entonces, el pueblo ucraniano quedó entrampado en esa situación. Por supuesto, lo usaron de carne. Lamentablemente, a los ucranianos, y yo creo que si ve las declaraciones de Zelensky, cuando él se niega a hablar sobre el acuerdo de Minsk, y dice, no, lo que vamos a hacer de entrar al acuerdo de Minsk, ella va a la amenaza de Vladimir Putin, que es entrar, ser miembro de la alianza NATO, ¿correcto? Sí. Y agregar la base militar de NATO con presencia del gobierno de Estados Unidos, militar, en Ucrania. A ver, me pregunto, a 350 kilómetros de la capital de Moscú, ¿eso no es línea roja para Rusia? Y Putin lo dijo hace 8 años, eso es línea roja para mí. Y de poner el día 20 de febrero, da declaraciones Zelensky en el Congreso de Seguridad de Múnich, donde dice que hay que volver al estado nuclear de Ucrania. Eso significa que poder producir armamento nuclear en el territorio de Ucrania, ¿eso no es línea roja para Rusia? Claro que lo es. Y te das cuenta de que lo dejan, le dan las espaldas, lo usan de carne a Ucrania y a Zelensky. Cuando Zelensky dice, ¿dónde está? Que lo llama Biden, y dice, ¿dónde están las tropas que me habías prometido, el apoyo que me habías prometido hacer? ¿Dónde está NATO, la OTAN? Les dieron las espaldas, no le mandaron ni un soldado a Ucrania. Y eso es el significado que él esperaba, él contaba con esa ayuda de Estados Unidos y de la OTAN. Y lo usaron como objeto, como lo han hecho lamentablemente en Yugoslavia, en Irak, con contar de sus negocios. Y lamentablemente ahora vi un reporte de la Cruz Roja Internacional de lo que está pasando en Polonia con toda esta masa de inmigración. Nicolás, ¿cómo viven puede ustedes? Averiguar. ¿Cómo viven ustedes en Rusia la situación de la cuestión de que muchos multinacionales se están retirando del país y hay un bloqueo en la economía? ¿Ya les ha repercutido en lo diario, en las compras, en el precio de los alimentos? Justamente lo podemos sentir, digo, Rusia desde el 2014 con la alianza con la República de Crimea, la península de Crimea, tuvo el mismo tipo de sanciones, tuvo una devaluación también, y desde ahí empieza el boom de las inversiones en Rusia, en lo que viene a producir Rusia carne
vacuna, producir cualquier tipo de alimentos que antes dependía totalmente de la importación de estos productos de Bielorrusia, de Ucrania y tanto de Europa. Hoy en día, cuando vas a los supermercados, ves los productos rusos que tienen una gran mayoría, digamos un 70% y un 80% en lo que son los productos básicos, están con el mismo precio. Obviamente agarrar los productos importados y sí aumentaron de un 50 a un 40%, pero no, esto no castiga a la canasta familiar básica de un trabajador. Los fideos estaban digamos, a 80 centavos de dólares el paquete de 200 gramos y sigue al mismo precio. El arroz, el precio de pollo, siguen a los mismos precios porque es toda producción rusa. Entonces, creo que donde hay un poco más, donde uno se siente un poco más que hay un déficit es en lo que es los medicamentos, porque casi el 70%, 65% son medicamentos Nicolás, importados. y con esto de la salida de Visa y Mastercard, Union Pay de China sigue siendo ya es una alternativa en la vida cotidiana real para las transacciones con tarjeta de crédito. Sí, lo es Andrés, y también desde el 2014 vino el sistema ruso que es MIR. Y desde ese entonces todos los funcionarios de Estado tenían sus tarjetas MIR y cobraban los sueldos de Estado a través de MIR. Así que adentro de Rusia, para que ustedes sepan también, Mastercard y Visa funcionan. Lo que no se pueden hacer es operaciones con Visa y Mastercard afuera de Rusia. Entonces, adentro de Rusia lo tengo Mastercard, tengo Visa, tengo MIR y me funcionan las tres tarjetas. Lo único que no puedo comprar con las tarjetas es alguna compra En el exterior. de Europa o del exterior. Pero Bien. funciona, por eso te digo, el pueblo ruso, Andrés, el pueblo ruso es un pueblo sufrido con historia. Sí. Es un pueblo muy unido, es un pueblo que está dispuesto, no hay que pasar a comprar estos productos, si hay que empezar a comer fideos, pollo, lo mismo la gente se va a unir y lo va a hacer. El pueblo ruso cuando pasa un momento, cuando recibe un ataque, lo primero que hacen es unirse. Y ellos saben que con tiempo van a haber más información del régimen de Kiev, se va a analizar más profundo el problema, de dónde empezó el problema en el 2014 hasta el día de hoy, por qué se llegó a este punto, que es lamentable. Bien, Pero se llegó a este punto por una provocación. Y con tiempo se va a saber. Hoy los rusos dicen, no quieren estar con nosotros, está bien, nos bloqueamos de Europa, lamentablemente porque ustedes lo están bloqueando, y abrimos otro mundo. Vamos a seguir con Asia, vamos a seguir con Latinoamérica. Creo que hay que preocuparse con el plan. Yo diría, Andrés, preguntarle a la gente, al régimen también de Estados Unidos, de Biden, ¿cuál es el plan económico de él? ¿Qué va a pasar con Europa? La suba del gas, Nicolás, por la último, suba de la urea, los productos. por último te quería preguntar, ¿en qué ciudad de Rusia estás viviendo? Yo vivo en Moscú, En Moscú. Andrés, en Moscú. En Moscú. Te mandamos un abrazo grande, ha sido muy claro, la verdad, para poder compartirnos una perspectiva desde Rusia, desde otra mirada que en general no es la que predomina en la cobertura de esta guerra. Te mandamos un abrazo grande. No, por favor, a ustedes también. Muchas gracias.